Bien, como les decía, hoy vamos a trabajar con el módulo número 5. Es el módulo de lo que nosotros denominamos documentos normativos. Si bien es una herramienta de trabajo propia de los despachos de toda la universidad, eh, es un módulo que nos parece muy importante que lo puedan conocer, que sepan de qué se trata, que sepan cómo se gestionan los documentos normativos que intervienen en todos los expedientes que se tramitan en la universidad, ¿sí? Porque querramos o no, todas las actuaciones que vamos realizando en un expediente tienen una determinación, una resolución que termina en un acto administrativo. Vamos a hacer un poquito de historia de cómo se implementó este módulo. La idea de este módulo es que ustedes van a ver que hay una sola presentación, pero que dice clases 9 y 10, porque usamos la misma presentación, a ver ahí está. Usamos la misma presentación y vamos a dividir la misma entre hoy y el jueves para no abrumarlos con tanta información, porque como les decía, es es un módulo que lo utilizan los despachos, que es una herramienta de trabajo diaria, pero para quienes no lo usan puede ser mucha información de golpe. Entonces, siempre que empezamos un módulo o que les contamos de alguna herramienta, les venimos diciendo que todo es parte de un proceso que se viene dando a partir del 2017-2018, ya lo venimos trabajando desde que también tomamos el tema de normativa y que le fuimos contando la ordenanza 2, cómo nos encaminaba hacia el gobierno digital y cómo sabíamos que íbamos a ir atravesando distintas etapas. En el 2018, cuando se implementa documentos normativos en el Consejo Superior, solamente en el Consejo Superior, estábamos muy lejos todavía de pensar en un expediente genérico, en un expediente electrónico, en un expediente digital o en un trámite predeterminado. Cuando se comienza por el Consejo Superior, se toman los relevamientos correspondientes para saber cómo se trabajaba en el Consejo Superior, en lo que era la creación de los documentos normativos que emanan de ese órgano. Se trabajó, por supuesto, con la gente de rectorado y el relevamiento se hizo desde informática y el programa de calidad. Posteriormente, en el año 2019 y 2020, se comenzó a trabajar ya con las unidades académicas para incorporar lo que son los documentos normativos de los decanos y de los consejos directivos, y nos faltaba del rector aquí mismo en despacho. Después, perdón, voy a silenciar mi teléfono. También incorporamos ya en el 2021 a los centros universitarios, que no tienen el mismo caudal de documentos normativos que una facultad o que el rectorado, pero que paulatinamente íbamos incorporando según el volumen o la complejidad del órgano que lo emitía. Como todos los proyectos que encaramos, tanto de lo que es la dirección en ese momento la dirección de informatización y lo que era el programa de calidad, siempre se trabajó en conjunto con secretarios administrativos, con los despachos de las unidades académicas y del rectorado. Sobre todo la etapa 2, enmarcada en ese momento en lo que era el núcleo 1 del PIA de calidad. La metodología de trabajo en ese momento 2019-2020, fue trabajar con 3 unidades académicas testigos que estaban involucradas en ese núcleo y en esos proyectos del PIA, y después abrir al resto de las unidades académicas el avance del proyecto y continuar diseñando con las particularidades de cada unidad académica. Como en todos los proyectos,
tratamos de unificar criterios, que tal vez es lo más complejo, criterios en los que vamos a ver que son los temas que abarcan los documentos normativos, con lo cual hay un consenso que lograr, hay un trabajo de ponerse de acuerdo, de discutir y de trabajar por qué un tema sí, un tema no. Eh, las unidades académicas fueron implementando paulatinamente, algunas, por eso ponemos 2019-2020, no fue una implementación masiva. Una de las primeras que comenzó a trabajarlo fue la Facultad de Ciencias Agrarias, y cuando implementamos diploma digital, medicina rápidamente ya comenzó a implementarlos porque era la primera unidad académica que iba a implementar diploma digital y necesitábamos que tengan ese conocimiento. Cuando comenzamos el 2020, y viendo que la pandemia nos había complicado el trabajo administrativo, sobre todo en el papel, mientras se desarrollaba lo que era el expediente electrónico, el resto de las unidades académicas comenzaron a utilizar esta herramienta de documentos normativos, con lo cual rápidamente todas se incorporaron a la utilización de este módulo. Este módulo viene teniendo ajustes y modificaciones como cada uno de los proyectos que abarcamos, que no son estáticos, que estamos permanentemente escuchando las sugerencias de los usuarios que lo utilizan y revisando aquellas cuestiones que nos pueden traer algún cambio, alguna mejora, sobre todo para el usuario que lo genera y para el usuario que lo recibe. Este módulo de documentos normativos está enmarcado en el sistema de gestión de trámites digitales, que es lo que veíamos la semana pasada, que hoy por hoy también se encarga de trabajar los procesos que representan los expedientes electrónicos, pero en ese momento, situémonos 2018, 2019, principio de 2020, se desarrollaron puntualmente para esta herramienta. Cuando hablamos de documento normativo nos vamos a referir básicamente a lo que son las resoluciones, las ordenanzas o las declaraciones. Cada uno de los conceptos, cada uno de los rubros, cada uno de los temas no son puestos arbitrariamente, sino que vienen de un trabajo realizado con los actores principales de este módulo, ¿sí? Tienen que ser documentos emanados por un órgano de gobierno de la universidad o por alguna de sus autoridades que esté habilitado para realizar resoluciones, ordenanzas o declaraciones. La característica fundamental que tienen estos documentos y que fue, creo yo, la modificación más importante que involucramos en ese momento en el que todavía teníamos un expediente de papel, fue que estos documentos están firmados digitalmente. Un segundo que voy a silenciar micrófonos. Todos los documentos normativos que se realizan con este módulo están firmados digitalmente por las autoridades correspondientes y publicados en el boletín oficial. Un boletín oficial que vamos a conocer la semana que viene y que es de acceso público. Esta presentación la modificamos porque hasta el año pasado, cuando dimos el curso, los documentos normativos que se generaban, que se firmaban, eran publicados en el repositorio institucional. Yo ya se los nombré, no recuerdo si el módulo 3, cuando hablamos de los documentos de repositorio que podíamos vincular desde mesa de entradas. Yo les conté que nosotros veníamos trabajando con el repositorio institucional, donde se publicaban todos los documentos normativos y todos los convenios que se firmaban por Érdemes. Esos eran los documentos de carácter público. Con la implementación del boletín oficial el año pasado, ya no entramos al repositorio a buscar una normativa, sino que entramos a este sitio a poder ver lo publicado del día o a poder hacer las búsquedas necesarias para encontrar el documento normativo que necesito, ¿sí? Ya vamos a verlo
en detalle la semana que viene. Entonces, en 5 breves pasos les quiero contar cómo es la síntesis de este proceso de creación y hasta la publicación de un documento normativo. ¿Quién puede crear un documento normativo? Lo pueden crear el despacho general del rector, lo puede crear el despacho de un consejo directivo, el despacho del consejo superior, el despacho general del decano decana, ¿sí? Ellos son los que crean los documentos. Este documento que va a estar firmado digitalmente, que va a ser un archivo de documento PDF, como venimos trabajando todos los archivos que firmamos digitalmente, que van a tener metadatos asociados, esto que venimos hablando desde el encuentro número 1, la palabra de metadatos, asociados a un documento, y ellos son los responsables de iniciar el trámite de firma de este documento normativo. Aparece el rol de un secretario administrativo que verifica ese documento, le hace un control al documento creado por alguno de los despachos. No solamente revisa el documento, su confección, su redacción, el número, la fecha, las condiciones de forma de una resolución, sino que revisa también los metadatos que componen este documento normativo. Y si está todo correcto, va a poder disponer a la firma. Caso contrario, si se detectan errores, ya sea en los metadatos o en el documento que se genera, esa acción va a ser rechazada y el despacho lo tiene que volver a crear. Si el documento está correcto y verificado, el paso 3 indica que las autoridades firmantes, una vez verificado, van a poder firmar ese documento en un orden predefinido. ¿Sí? Cada autoridad que interviene en ese proceso puede ingresar al sistema de trámites, como hemos visto en otras oportunidades, tiene separado por temas los documentos que tiene para firmar, pero como una ayuda a memoria, como una notificación en realidad, recibe una vez al día un mail en donde se consignan aquellos trámites que requieren su atención o la cantidad de trámites que tiene para la firma separados por tema, ¿sí? Como eso lo van a recibir una vez al día. Cada unidad académica y el rectorado va a tener su circuito de firma predeterminado, y una vez que está completo ese circuito de firma, en cada despacho que creó el documento lo va a publicar, bueno, en este caso dice el repositorio, en el boletín oficial. Ese documento, sus metadatos, van a ser consultados desde el boletín oficial. Vamos a ver en la presentación que ponemos muchas veces puesto de trabajo activo. ¿Por qué? Porque les vamos a contar acciones que realizan distintos actores. En este caso, vamos a ver qué es la acción de crear y quiénes lo pueden hacer. El despacho general de la unidad académica, el despacho del consejo directivo, el despacho general del rector o el despacho del consejo superior, ¿sí? Los despachos van a ingresar al sistema de trámites con su usuario y contraseña y van a tener habilitado el módulo de digitalizar documentos normativos. Al ingresar esa acción se van a encontrar con 4 acciones que pueden realizar. Pueden crear, pueden publicar, pueden revisar y pueden despublicar. La idea de estos 2 encuentros es ver cada una de estas acciones, no que ustedes sepan un detalle completísimo de la situación, porque no todos van a hacer uso de esa herramienta, pero sí saber de qué se trata y saber cuando veo un documento normativo cómo fue creado y cómo llegó a publicarse en el boletín oficial. Entonces, el despacho va a generar el documento normativo que corresponda, repetimos nuevamente, hablamos de resoluciones, ordenanzas o declaraciones.
En este menú de trámites va a encontrar el desplegable con las acciones que tiene disponible. Cuando ingresamos a la acción de crear, que es la primera que vamos a ver, nos encontramos con una grilla. Fíjense que siempre mantenemos la misma estética. Arriba vamos a encontrar siempre los filtros y debajo la grilla de trámites que tenemos por realizar, ¿sí? La grilla de los trabajos que estamos preparando. En este caso observamos que tenemos dos documentos normativos que están creados, pero que todavía no iniciaron su trámite de firma, y nos vamos a concentrar ahora en crear un nuevo documento, que es el botón que está marcado con un cuadrito rojo abajo, ¿sí? Nos vamos a focalizar en ese. Vamos a hacer la distinción entre la carga de documentos que hacen los despachos de decano y rector de los que hacen los consejos el Consejo Superior y los consejos directivos. ¿Por qué? Porque tienen metadatos distintos, entonces la idea es que podamos ver uno a uno. Nos concentramos entonces en la acción de crear desde los despachos de decanos y rector. Cuando un despacho de rector o de decano aprieta crear, se va a encontrar con una pantalla con estas características. Como verán, contiene mucha información, por eso nos vamos a detener punto por punto para que puedan entender cada uno de los datos que va pidiendo. Lo primero que vamos a ver en la parte superior, que dice unidad emisora u órgano de gobierno, en este caso estoy situada como rector, ¿sí? Es el del despacho general del rector de la universidad. Debajo vamos a ver que existen dos pestañas. Por un lado, la digitalización, que es la que me va a pedir todos los datos del documento, y por otro lado, la pestaña de firmantes, que es donde voy a elegir quiénes van a firmar ese documento normativo. Para poder crear un documento normativo necesito asociar todos los metadatos que caracterizan a ese documento y que lo van a identificar como único en el repositorio y en el boletín, ¿sí? Vamos a ver también, ahí los que están marcados en azul, nosotros tenemos diferenciado lo que es crear un documento normativo nuevo que va a ser firmado digitalmente, de aquellos documentos que están firmados holográficamente porque son anteriores a la implementación del módulo de documentos normativos, pero que nos sirven para poder relacionar documentos nuevos con anteriores. Entonces, si yo quiero publicar un documento firmado holográficamente, claramente no me va a pedir que suba distintos metadatos porque estoy hablando de un documento ya firmado, ¿sí? No me va a pedir los firmantes porque ya está firmado, es simplemente para completar el repositorio y después poder hacer las acciones de asociarlos si tuviera que rectificarlos. Entonces, si voy a publicar automáticamente un documento firmado holográficamente, vamos a ver que la cantidad de datos que me solicita es menor. Si voy a publicar un documento que va a ser firmado digitalmente, lo primero que me va a pedir es que seleccione el archivo. Siempre tiene que ser un archivo PDF, solamente firmamos archivos PDF. Y lo que cambió del año pasado a ahora es que aparece una pestañita más debajo que dice documento de acceso público. ¿Por qué? Si nosotros tildamos ese documento de acceso público, sabemos que son documentos que van a ir al boletín oficial. Sabemos que hay, perdón, sabemos que hay documentos que por sus características no deben estar publicados en el boletín oficial por el tema que tratan o por la resolución que toman. Son documentos que
están definidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos y que los despachos saben perfectamente cuáles tienen que publicar y en qué casos no corresponde que se haga pública tal o cual información. Por eso está ese botón, siempre está tildado por defecto, porque entendemos que todo documento es de acceso público a menos que se determine lo contrario. Más abajo y nuevamente en rojo vamos a ver los metadatos que están asociados al documento que estoy creando. ¿Qué es lo que necesito saber? Necesito saber la fecha de esa resolución, necesito saber qué tipo de documento es, si es una ordenanza, si es una resolución, si es una declaración. Necesito saber de qué se trata y entonces voy a elegir un tema. Estos temas son los que yo les decía que tuvimos que consensuar y trabajar con las unidades académicas para acordar que la lista sea la misma siempre que se trate del mismo tipo de documento. Por ejemplo, en el caso de resoluciones del rector, lo trabajó el despacho general del rector y estableció cuáles eran los temas que reflejaban los documentos normativos que realizaban. En el caso del despacho de los decanos, todas las unidades académicas tuvieron que ponerse de acuerdo en que se contemplara el abanico de documentos normativos que realizaban para que todas tengan lo mismo. Fíjense que fecha de resolución, tipo de documento y tema son datos de carácter obligatorio. No me va a dejar crear un documento normativo si yo no agrego esos datos. Debajo viene el número de expediente y el número de resolución u ordenanza. También nótese aquí que no son documentos que se traigan automáticamente. No tenemos el número de resolución automático todavía, con lo cual son datos que se ingresan a mano, el número de expediente lo mismo. Hay ciertas restricciones para que la carga sea correcta, pero podemos controlar, o el sistema, mejor dicho, puede controlar que se mantengan las formas, pero si hay un error numérico no lo puede detectar. Este número de expediente bien puesto era fundamental cuando hablamos de los documentos traídos de repositorio en mesa de entradas y cuando les explicábamos que teníamos dos maneras de vincular los documentos de repositorio en mesa de entradas. Hoy con el boletín utilizamos solamente el método número 2, pero el método número 1 era a través del número de expediente. Si ese número de expediente que yo cargo acá como metadato estaba bien cargado y aplicaba bien en el repositorio, cuando yo lo llamara de mesa de entradas me lo iba a traer. Si yo me equivocaba y ponía un número cruzado, no lo iba a encontrar. ¿Sí? Son datos para tener en cuenta porque no son de carga automática, ¿sí? Son de carga manual y de control manual. Lo mismo las palabras claves, no son obligatorias, pero son necesarias a la hora de poder encontrar después el documento en alguna búsqueda. Lo que sí se incorporó el año pasado es un nuevo metadato que es saber a qué sección del boletín oficial vamos a cargarle este documento normativo si fuera de carácter y de acceso público. Vamos a conocer las secciones del boletín oficial que fueron determinadas, son actos de carácter público, actos de carácter, actos particulares, actos generales, obra pública y alguna otra más que ya les voy a mostrar bien en el boletín. Automáticamente, según la sección que yo cargo, va a impactar en la sección del boletín oficial del día. Y otra, fíjese también ese dato de carácter obligatorio, sí o sí lo tengo que poner porque tengo que saber a qué sección va a ir publicado. Y si esta resolución que yo estoy creando ratifica, rectifica, complementa o modifica otra, tengo la posibilidad de reflejar esa relación en el recuadro de abajo, eligiendo
la casilla correspondiente con las particularidades que ya vamos a ver. Cuando nosotros elegimos el archivo que vamos a trabajar como documentos normativos, se genera una vista previa automática del documento seleccionado en la parte derecha de la pantalla y vamos a poder ver si lo que estamos subiendo es correcto, ¿sí? Fíjense, en este ejemplo ya habíamos cargado los metadatos correspondientes y el documento siempre en formato PDF. Una vez que tenemos todos los metadatos cargados y el documento, recién ahí puedo pasar a la pestaña de firmantes. No puedo cargar primero los firmantes y después la pestaña de digitalización porque no me va a dejar. En el caso de la pestaña de firmantes, hay ciertas reglas de negocio que se cargan por unidad académica o por dependencia o por órgano de gobierno según se vaya solicitando, que es la cantidad mínima de firmantes que puede tener, la cantidad máxima de firmantes, y para una cuestión de ahorro de tiempo, si siempre se firma de determinada manera, es decir, si siempre el firmante de orden 1 es el secretario administrativo, el de orden 2 es el secretario general y el de orden 3 es el decano, se carga predefinidamente para ahorrar tiempo a los despachos y que no tengan que buscar el orden de los firmantes o modificarlo. Algunas unidades académicas tienen 2 firmantes, Secretaría Administrativa y Decanato, otras tienen 3, Secretaría Administrativa, Secretaría General y Decanato. Algunas resoluciones de rectorado se firman por Secretaría Administrativa, rector y algún secretario, de acuerdo al tema, que puede ser en el caso de obra pública, puede ser el director de obras y servicios, algunas cuestiones que tienen que ver económico-financiero que necesitan la firma del secretario correspondiente. Pero se trata que en lo posible, o según el tema que se trate, también eh, se puede realizar, de que el orden de los firmantes ya esté preestablecido para que no sea una pérdida de tiempo para los despachos tener que buscar cada uno de los firmantes en cada documento normativo que hacen. Recordemos que este módulo es una herramienta de trabajo de uso permanente para los despachos y si tuvieran que buscar uno a uno los firmantes, demorarían mucho con algo que se puede dejar preestablecido y modificar en caso de que haya una necesidad. Ahora bien, hasta acá vimos lo que fue rector y lo que fue la carga para decanos. ¿Qué diferencia hay cuando nos referimos a despachos de consejo directivo y a despachos de consejo superior? Vemos que la pantalla es prácticamente la misma. Lo que vamos a ver es que dentro de los metadatos encerrados en el cuadrado rojo, que son dentro de los obligatorios también, además de tener que poner la fecha de resolución o la fecha del documento, vamos a poner la fecha de la sesión en la que se trató, porque acá en estos 2 órganos tenemos sesiones. Entonces, por eso se hace esta pequeña distinción entre los órganos colegiados y los órganos unipersonales como son el rector y los decanos. Básicamente es la única diferencia que tenemos, pero nosotros decidimos tenerlas bien identificadas para que no traiga confusión, ya que cada uno de los despachos trabaja con sus metadatos asociados, ¿sí? Entonces tienen que elegir primero la fecha de sesión como un dato obligatorio y luego la fecha de resolución también como un dato obligatorio. Tienen lo mismo, tienen la selección de un documento archivo PDF,
tienen la selección de si voy a estar publicando documentos firmados hológrafamente o estoy creando documentos que se van a firmar en ese momento. Tienen tildado por defecto documento de acceso público para ser publicado en boletín oficial, pero que, volviendo al mismo tema, si se trata de algún tema que no debe ser publicado, se puede destildar. Tienen que elegir también la sección del boletín oficial donde se van a publicar. En este caso, el número de expediente y el número de resolución tampoco son automáticos y debo tener precaución al cargar tanto el número de expediente como el número de resolución del que se trate. Acá les copié algunas opciones de los que vemos en los desplegables, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de documento nos referimos a declaraciones, ordenanzas y resoluciones. Cuando hablamos de temas, van a variar, como vimos, según el órgano que emana el documento normativo, pero básicamente vamos a encontrar temas como gobierno y gestión, temas que refieren a carreras de grado, temas que refieren a interés, aval y auspicio institucional, a investigación y extensión, a patrimonio, a personal docente, a personal no docente, a posgrado, a escuelas e institutos dependientes. Como verán, son temas genéricos, porque tuvimos que hacer, al igual que cuando hablamos en mesa de entrada respecto de los conceptos que daban de alta un expediente, tratar de hacerlo los más genéricos posible para no tener una carga de temas extremadamente larga y ambigua y que se preste a confusión. Entonces, tratar de hacerlo lo más genérico para que abarque los distintos temas. Volvemos a lo mismo, siempre cargamos un archivo en formato PDF y al igual que en lo que vimos para rector y decanos, la vista preliminar se muestra a la derecha. ¿Qué me permite esa vista preliminar? Fundamentalmente ver si la carga que estoy haciendo es la carga correcta, ¿sí? Porque podemos cometer el error de subir el documento equivocado. En estos momentos no tenemos plantillas para generar dentro del módulo de documentos normativos el texto y convertirlo en PDF, sino que lo tenemos que tener previamente cargado con todas las condiciones necesarias para poder ser firmado directamente. Fíjense que es el tipo de documento normativo típico de la universidad, con el efebo, los logos correspondientes, el número de expediente, la fecha y todas las características que tienen los documentos normativos. Respecto a eso no hubo modificaciones, porque como venimos repitiendo desde el principio, la idea es agregar tecnología y agilidad a los procesos, pero de ninguna manera modificar la parte sustancial de los mismos, o sea, la manera en la que venimos haciendo, en la que venimos trabajando, salvo que necesiten algún ajuste particular propio de estas implementaciones. Al igual que en rector y decanos, la pestaña de firmantes también se puede eh, customizar para consejo directivo y para consejo superior y tener por defecto los firmantes que siempre o habitualmente firman los documentos normativos, sin que esto implique que se puedan agregar o quitar firmantes ante alguna modificación o ante alguna licencia de alguna de estas autoridades y que delegue la firma en alguna otra autoridad que la reemplace. Voy a ver por las dudas que haya alguna consulta, pero me parece que vamos bien. Cualquier cosa me van preguntando. Eh, con con el correr de los meses, y bueno, ya podemos hablar de años de implementación, cada unidad académica y mismo el rectorado eh, fue estableciendo cuáles eran sus firmantes de siempre, el orden que tenían que tener, eh,
También, por ejemplo, sabíamos que cuando empezamos, sabíamos quiénes eran los que firmaban siempre, pero también surgió la necesidad de agregar reemplazos ante licencias, eh, o poder elegir en el Consejo Superior si no estaban las autoridades pertinentes quién iba a reemplazar y la posibilidad de elegir el firmante correspondiente. Recordemos, y lo vamos a ver también ahora, que al poner firmante 1, Secretaría Administrativa, firmante 2, Secretario General, firmante 3, Decano, lo que estamos haciendo es no solamente establecer un orden en el que van a firmar, sino que cuando nosotros apretemos el botón de iniciar trámite, automáticamente se va a disparar a la firma de estas autoridades y el circuito se va a hacer automáticamente. Es decir, una vez que empieza el circuito de firmas, va a pasar a Secretaría Administrativa de FADU para que lo firme, y una vez que Secretaría Administrativa lo firme, automáticamente pasa a Secretario General. No es que el despacho va a tener que ir guiando una a una las firmas, sino que cuando tenemos el circuito ya preestablecido, se va a ir manejando solo. Por eso es tan importante el control en esta etapa de si tenemos bien colocado el orden en el que se van a firmar y si son las personas correctas, porque una vez que apretamos el botón de inicio, se dispara automáticamente el proceso de firma. ¿Qué quiere decir iniciar esta acción de firma? Y esta acción le corresponde por igual, sin diferencias, a todos los roles activos que venimos viendo. Significa que si yo ya controlé los metadatos que le cargué, controlé el documento que subí, controlé que le puse bien la sección del boletín a donde va a ir publicado, yo puedo tildar en los casilleros, los que están listos para iniciar el trámite. ¿Y qué va a pasar con los que estén listos para iniciar el trámite? Van a pasar a un proceso de verificación. ¿Quién va a verificar? Va a verificar un puesto de trabajo activo que se llama verificador, que generalmente lo realizan los secretarios administrativos y que lo que hacen es revisar nuevamente el documento antes de pasarlo a la firma. Es decir, los despachos no pasan directamente a la firma, sino que al iniciar el proceso hay un paso intermedio que es la de verificación, la de control de ese documento normativo, de que esté creado nuevamente con los metadatos que corresponden, el documento que corresponde, que no haya errores, más allá de que hayan trabajado por fuera el texto del documento, puede ser que se detecten errores en los metadatos o en el propio documento que se está subiendo. Entonces, si el rol verificador que puede observar los documentos detecta algún error, lo que va a hacer es rechazar el documento, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Lo va a revisar primero. Acá está la pantalla que lo va a revisar. Fíjense que no puede modificar. Tenemos todos los metadatos en grises. No lo puede modificar, solamente puede revisar que esté correcto. Si detecta que no es correcto, lo puede rechazar y vuelve al despacho que lo creó para que lo genere nuevamente. No puede modificar ningún metadato. Entonces, una vez que revisó, fíjense que, volvamos a la anterior, fíjense que la pantalla que le aparece al verificador es la misma que trabajaron los despachos cuando lo crearon. La única diferencia es que no puede modificar absolutamente nada. Entonces lo único que puede hacer es revisar. De la revisión surge si va a disponer la firma de esos documentos seleccionados, que lo va a hacer tildando los casilleros que están en la última columna,
¿sí? Al tildarlos, sea uno o todos, y apretando el botón disponer a la firma, eh, eso es lo que dispara el proceso este de enviar uno a uno los documentos a la firma de las autoridades que previamente se establecieron. Ahora, si detecta errores, lo que va a hacer es con la cruz, que está en la columna de acciones, poder rechazar ese documento para que vuelva al despacho que corresponda y que lo haga de nuevo. ¿Cómo se da cuenta el despacho de que se lo rechazaron? Porque va a ver en la opción de revisión que el documento le aparece como rechazado y que lo tiene que crear nuevamente. No lo crea el verificador, lo crea el despacho correspondiente. ¿Sí? La impresora y la lupita que vemos también en esas acciones, lo que le van a servir es justamente para entrar y consultar los documentos, que es lo que estábamos viendo en la filmina anterior. A ver. Al rechazar, tenemos una consulta, no sé si la ven en la pantalla. Al rechazar, de Secretaría Administrativa debería tener la posibilidad de cargar un comentario que indica el motivo de rechazo. Me parece que sería útil. Sí, seguramente. De hecho, no sé si ya no lo tiene, que pueda cargar un comentario indicándole eh, por qué fue rechazado. De todas maneras, el trabajo entre los despachos y la Secretaría Administrativa es muy estrecho, y sabemos que muchas veces antes de subir el documento que va a ser firmado ya estuvo trabajado y consensuado. Es más que nada para darle como una revisión final y sobre todo ver que los metadatos correctos también, que los metadatos estén correctos. Ahora bien, vamos a ver cómo lo ven las autoridades que van a firmar estos documentos normativos. En este caso, ¿a quiénes nos referimos? A todas las autoridades que podemos elegir como firmantes, ya sean decanos, secretarios generales de las unidades académicas, secretarías administrativas de las unidades académicas, secretarías administrativas de rectorado, secretaría general de rectorado y rector. Y también los directores de los centros universitarios y los secretarios generales, o secretarios administrativos, mejor dicho, de los centros universitarios. ¿Qué van a hacer las autoridades? Van a firmar. ¿Cómo van a ver los trámites? Las autoridades, según el tipo de autoridad de que se trate, cuando entran trámites y firmar, va a haber una grilla, un listado de acciones con los tipos de documentos que tiene para firmar. En el caso de documentos normativos, está descrito tal cual como documentos normativos, y como les decía al principio, cada autoridad firmante recibe un mail que está asociado a su usuario de trámites que le va a notificar que tiene trámites para firmar o trámites que requieren su atención. Eso llega una vez al día. Le llega con este formato en donde le dice que de acuerdo a su rol activo tiene para firmar, y le dice, por ejemplo, resoluciones 18, entre paréntesis le dice la cantidad, y resoluciones de cargos docentes. Recordemos que cargos docentes también se gestiona por el sistema de trámites, que no es un trámite que sea objeto de este curso, porque hay cursos específicos de ese trámite, eh, pero sabemos que genera una resolución y que la tiene para firmar en este caso, y le dice cuántas tiene. Es una ayuda a memoria una vez al día. Fíjense que la grilla que ven, seguimos manteniendo las formas de lo que son las grillas de todos
los sistemas y todos los módulos que venimos viendo en la parte superior, con todos los filtros, por ejemplo, si está interesado en firmar puntualmente sobre un tipo de documento, o tiene que firmar más rápidamente un número puntual de documento, o sobre un tema, porque es necesario sacar, no sé, algo importante sobre carreras de grado, puede filtrar por tema, puede buscar por la fecha del documento, puede buscar por la fecha de sesión si estamos hablando de un órgano colegiado, puede buscar por el número de expediente, por una palabra clave. Entonces, lo que puede hacer la autoridad, como venimos viendo en todos los módulos que firman las autoridades, con el mismo recuadrito, tildar aquello con lo que está de acuerdo y que va a firmar, siempre antes, habiéndolo revisado, ingresando a la impresora eh, para poder revisar. Estos iconos, que representan acciones en estos momentos, pueden ir cambiando o van a ir cambiando con el tiempo, porque lo que se está buscando es una iconografía eh, común para todos los sistemas que tenemos, para que en todos los sistemas que nosotros intervengamos, la impresora quiere decir lo mismo, la cruz quiere decir lo mismo, el librito para ver el expediente quiere decir lo mismo, con lo cual esto tal vez es ahora y el año que viene, en unos meses o en unas semanas, pueden encontrar otro, pero las acciones siempre van a ser las mismas. Puede visualizar el documento que requiere de su firma, puede eliminar o rechazar si no está de acuerdo con lo que está por firmar, o puede marcar el cuadradito blanco con el tilde azul y disponer la firma de ese documento. Cada vez que una autoridad procede a la firma, y como lo hemos visto en otras oportunidades, y yo creo que les mostré eh, la otra vez cuando hicimos el módulo de mesa de entradas, cuando vimos documento a la firma, se despliega la pantalla correspondiente del firmador, se habilita el firmador y le va a pedir que ingrese su contraseña para firmar. ¿Sí? Automáticamente, cuando este documento esté firmado, pasa a la autoridad que sigue, si es que no es la última, o pasa directamente a publicarse el documento si se puso a publicar automáticamente. Bien, si les parece, vamos a dejar hasta la acción de publicar en el día de hoy, porque ya después vamos a entrar a lo que es boletín oficial, pero quisiera mostrarles en el sistema de test cómo es el módulo para aquellos que no lo conocen. Porque como venimos hablando, es un módulo que lo trabajan los despachos. Yo en este caso a ver, que me dice que he perdido conexión. Bueno, mientras si quieren hacer alguna... A ver, ahí parece que arrancó. Bien. Fíjense que yo estoy como si fuera el despacho general de rectorado. Entonces, mi rol me va a mostrar todo lo que tiene que ver con cargos docentes, que son las tareas que hace el despacho respecto a cargos docentes, que no es objeto de este curso. Y lo que tiene que ver con trámites, los despachos tienen lo que es documentos normativos y lo que tiene
de diploma digital, que es lo que vamos a ver en el módulo que sigue. Hoy lo que les quiero mostrar es, dentro de digitalizar documentos normativos, la acción de crear, que es la que vimos hasta ahora. En este caso no tengo ninguno en la grilla pendiente que haya creado y no haya iniciado el trámite. Entonces no puedo filtrar, pero sí puedo crear. Vuelvo a mostrarles. Utilicé el botón de aquí abajo que se denomina crear. Estoy teniendo algunos inconvenientes, no sé si es la red acá arriba que estoy usando. A ver. Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, Romy, se te escucha bien. Sí, se escucha Bueno, bien. vamos a seguir hasta que... Por ahí me pone que pierde conexión. Bueno, entonces, autoridad emisora, estoy como rector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el despacho general del rector emite resoluciones que son de rector. Tengo las dos pestañas que hablábamos hoy, digitalización y firmante. En digitalización, vamos a verlo acá con más claridad porque el otro estaba muy lleno de flechas y tal vez no lo podían visualizar claramente. Lo que me pide primero es que elija el archivo. Fíjense, documento de acceso público está tildado, ¿sí? Yo lo puedo destildar, pero por defecto está tildado. Y estas acciones que me quedan acá es publicar automáticamente documentos. No, A ver, yo la cambié. ahí está. Publicar automáticamente documentos firmados holográficamente, que es lo que yo les contaba, que está hecho para actualizar en su momento lo que era el repositorio, para que no solamente tengamos desde el 2019 en adelante, sino que empecemos a tener para atrás el historial de resoluciones ya digitalizadas. En ese caso, como ya tenían la firma, estaban firmadas holográficamente y la validez era porque estaban firmadas holográficamente, la función era complementar el repositorio. Cuando yo aprieto publicar automáticamente documento firmado holográficamente, fíjense que la pestaña de firmantes desaparece y los metadatos que me pide como obligatorios son ponerle sí el número de resolución, el tipo de documento, el tema, el expediente, el número de resolución, la palabra clave y sí o sí la sección del boletín oficial. Eso les quería mostrar que no estaba en una de las diapositivas. Las secciones del boletín oficial que tenemos actualmente son actos de alcance general, actos de alcance particular, los de diplomas que están diferenciados, los concursos y las compras, ¿sí? Esas son las secciones que tenemos. Cuando se presentó boletín oficial el año pasado, el tema de de las secciones en el boletín se trabajó con asuntos jurídicos, con la Dirección de Asuntos Jurídicos de Rectorado, y ellos eran los referentes para los despachos que en caso que tuvieran duda de qué sección tenían que elegir en el boletín oficial, lo puedan, los puedan consultar directamente con asuntos jurídicos, porque como decimos siempre nosotros asesoramos sobre el uso de la herramienta, pero hay cuestiones técnicas referidas al tema en los que necesitamos que haya otros actores que se involucren y que asesoren también. Voy a ver. Ah, me estaban diciendo que se escuchaba, gracias. Bien. Entonces, si yo lo que voy a publicar es, voy a crear un documento que se va a firmar con firma digital, lo que puedo poner, lo que puedo elegir es si lo voy a publicar automáticamente
en ese caso lo tildo, o lo dejo destildado. ¿Cuál es la diferencia? Y esto lo quería dejar para el encuentro que viene, pues estar muy relacionado con boletín. Yo pongo publicar automáticamente, una vez que pasa por el proceso de la firma de las autoridades, una vez que firmó la última, directamente se publica. No pasa por una instancia de revisión y de decisión de que, bueno, si está correcto, se publica. Por eso es opcional y está destildado. Por defecto, no se publica automáticamente, pero si lo quisiera, lo puedo tildar. Distinto es el documento de acceso público que sí está tildado por defecto y lo voy a destildar en caso de que sea estrictamente necesario y que tenga la justificación correspondiente. ¿Se entiende la diferencia? Bien, estos eran todos los metadatos que ya habíamos visto. Vamos a elegir un documento PDF. Vamos a elegir otro. A ver. No quería poner este porque era un... En este caso no quería elegir este porque es muy largo, pues es un convenio. Pero bueno, fíjense que debajo de las páginas aparece este sello. A ver si lo puedo ampliar más. No sé si lo alcanzan a ver. Son todos códigos de prueba, sí, pero es el código QR que podemos usar después para validar el documento. Eh, entonces, siempre subimos un archivo PDF, no subimos archivos en otro formato. Vamos a elegir la fecha de resolución, vamos a elegir el tipo de documento del que se trate, vamos a elegir el tema del que se trata, supongamos que en este caso era un convenio, estaba por firmar un convenio, y cuando cargo el número de expediente, tengo que tener presente que sea un formato válido, porque si no, no me va a dejar avanzar. En el caso de número de resolución, no tenemos numeración automática, con lo cual los despachos llevan sus controles manuales internos para saber qué número corresponde agregar en ese campo. En el caso de palabra clave, le vamos a poner que es un convenio Erasmus, y en la sección del boletín oficial le vamos a poner que es un acto de alcance particular. En el caso de tipo, rectifica, complementa, modifica, la semana que viene vamos a ver en qué casos se aplica esto. Bien, ahora que completé los datos de esta pestaña de digitalización, recién puedo pasar a la de firmantes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando yo empecé, ahora vamos a hacer otro caso, si no, cuando yo empecé en la digitalización no había cargado absolutamente nada y quise pasar a firmantes y eso estaba en blanco. No me dejaba poner nada. ¿Por qué? Porque si no completo primero esta, no me deja pasar acá. En este caso, están establecidos que son 3 firmantes, no me permite agregar más, me permitiría quitar y tener solo 2, pero como lo máximo establecido es 3, si tengo 2 y me olvidé de 1, le agrego. Está establecido el orden, pero si quisiera cambiarlo, porque por ejemplo no va a firmar el rector porque está de viaje o lo que sea, y necesitamos que firmen, esto es un ejemplo, no tiene ninguna lógica, necesitamos que firme Secretaría de Extensión Cultural, Social, Extensión Social y Cultural, lo puede hacer. Podemos modificarlo.
El tema de tener preestablecido el orden de los firmantes es para allanarle el camino a los despachos en cuanto a tiempo. Si siempre firman las mismas personas, es mucho el tiempo que se pierde, si no está establecido, en buscar cada uno y darle el orden correcto. Entonces, allanamos el camino, los dejamos preestablecidos con lo que habitualmente se utiliza y en caso de que haya alguna modificación, se puede realizar. ¿Sí? Una vez que tengo establecidos los firmantes y demás, puedo guardar y ahí me aparece en la grilla. Fecha de sesión no tengo porque estoy firmando o preparando, mejor dicho, un documento para la firma del rector. Pero si me dice el tipo de documento, el tema, el número, puedo ingresar y ver el documento que subí. Puedo ver nuevamente todos los metadatos que cargué y si me equivoqué antes de iniciar el trámite, lo elimino. Si está todo correcto, lo marco y le pongo iniciar trámite. Vamos a ver si me deja porque me dice que tengo problemas de servidor. Ahí conectó, me pregunta si realmente quiero iniciar el trámite. Le pongo que sí. Bueno, ¿y qué pasa acá? Como no es un expediente válido, por más que parezca que tiene el formato correcto, porque es uno que acabo de inventar y ni siquiera sé si existe en la mesa de entradas, me dice que no existe. Estos son controles que se pusieron justamente para evitar que se pudiera cargar eh, cualquier número de expediente, no porque se quiera hacer a propósito, sino que por error se podía poner un número cruzado, se podía poner un número de menos, un número de más. Entonces el sistema lo que puede verificar es que ese número de expediente no existe en mesa de entradas. Entonces yo puedo hacer un documento normativo asociado a un expediente que no existe. ¿Sí? Por eso es fundamental ese control, porque entonces nos traía menos inconvenientes cuando desde mesa de entrada queríamos llamar del repositorio documentos cuya clasificación era documentos del repositorio. ¿Sí? Si el número de expediente estaría bien, vamos a entrar a mesa de entradas para buscar uno que sea correcto. Vamos a entrar a cualquiera para tomar un número. Recuerden que estamos trabajando en una base de test. Este color de entorno nos muestra que estamos trabajando con base de test, así que si estoy trabajando en el test de trámites, busco en el test de mesa de entrada. Vamos a ver si me lo deja modificar, si no tengo que cargar todo. Intentamos iniciar el trámite. Inició correctamente el trámite.
Voy a ver si les puedo mostrar el rol verificador. Me parece que no lo tengo. No sé, no tengo. Gaby, ¿vos estás por ahí? Sí, Para agregarme el hola. rol, sí, sí, para agregarme el rol de verificador de rectorado. Ah, te lo- Porque era. No, verificador de rectorado no tenemos. Directamente pasa la firma. Sí, sí, directamente pasa la firma. Bien, entonces lo que tendría que ir es a Secretaría Administrativa para mostrarles que ya pasó la firma. Vamos a poner Secretaría Administrativa. Firmar documento normativo. Y acá le aparecen a la Secretaría Administrativa, que es la primera firmante, el primer firmante establecido por orden en el documento que armamos. Fíjense, fecha del documento, fecha de hoy. Me trajo el número de expediente que habíamos copiado en esa entrada para tomar uno correcto. Es una resolución de un convenio, el 345, que es el que lo puse. ¿Qué hace la autoridad? Revisa el documento que va a firmar. Si no está de acuerdo con lo que va a firmar, lo rechaza. Si está de acuerdo, inicia el proceso de firma. ¿Sí? Una vez que Secretaría Administrativa firmó, pasa automáticamente a Secretaría General, de Secretaría General pasa al rector, y si se puso publicar automáticamente, directamente se publica en el boletín oficial. Si no, pasa a la instancia de revisión. Hasta acá es mostrarles los distintos roles que intervienen en la creación de los documentos normativos y cómo ven las autoridades que firman. Fíjense, firmar documentos normativos, cómo ven las autoridades que tienen que firmar los distintos documentos que tienen justamente y las distintas intervenciones que tienen. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta que quieran que veamos para no seguir avanzando y no complicarlos con lo que es la publicación y mostrar bien el boletín? Bien, consultas en el chat no hay, así que
si les parece, nos encontramos el jueves para terminar de ver. Recuerden que van a encontrar una sola presentación en la clase. Yo voy mirando por las dudas del chat que no quede nadie colgado con alguna consulta. Van a encontrar un solo archivo con la presentación que corresponde a las dos clases. El cuestionario de este módulo se va a publicar a partir del jueves 21. Cualquier consulta pueden escribir en el foro o nos pueden escribir a nosotras. Siempre les pedimos que sea en el foro para poder compartir las dudas entre todos. Y bueno, si no queda ninguna consulta, nos encontramos el jueves entonces. Aparentemente no hay ninguna consulta. Nos vemos el No, jueves no, para no. cerrar este módulo. No se olviden, por favor, de salir antes en el chat, colocar nombre y apellido y presente también. Nos vemos el jueves. Gracias a todos.